Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos todos a la hora 22. Recibo con mucho agrado, con mucha satisfacción a don Miguel Ángel Cedeño, un hombre que en los anales periodísticos, en la parte empresarial, en la parte de la familia histórica, es de renombre en República Dominicana. Don Miguel Ángel, buenas noches. Bienvenido a la hora 22. Buenas noches, Gregory. Agradeciéndote sobremanera la gentileza que ha tenido a invitarme a tu programa, conociendo tu programa, como te manifesté cuando nos encontramos en un momento dado de manera fortuita, porque tu presencia y lo que haces son entrevistas y conceptos que se emiten que son edificantes para el país. Así que gracias. Gracias a usted, gracias por sus palabras. Y quisiera, a manera de recrear y a quizás una juventud que no está al tanto del papel desarrollado por la familia Cedeño, de la cual usted es parte importante, me gustaría que usted nos hiciera una especie de panorámica. Podemos mencionar ahí a su hermano, Víctor Livio, junto con usted, forjadores del periódico El Sol, un periódico que trazó pautas en el periodismo dominicano, su hermano primo, Pedro Livio Cedeño, que es parte de la historia de República Dominicana, por el papel desempeñado en 1961. En fin, tantos aspectos que ustedes, la familia Cedeño, reitero, han formado parte. Me gustaría que nos fuéramos un poco atrás en el tiempo. Mira, Gregory, yo precisamente, inmediatamente me llamaste para invitarme, me puse a pensar seriamente en lo que ha sido la historia de nuestra familia, por supuesto, ¿no?, con los aportes realizados en sacrificio y sangre en beneficio del país. Hay muchas familias, como tú conoces, los héroes del 14 de junio, 30 de mayo, todos los sacrificios y la sangre que se ha vertido en este país. Y creo firmemente que programas como este, como el que tú has iniciado conmigo hoy, podría ser el comienzo de refrescar históricamente la participación de familias enteras que, como tú sabes, han dado todo a cambio de nada y sin pasar factura. Por eso yo hice un histórico, me tengo que ayudar de unos apuntes, como es natural. Por supuesto, entonces yo digo lo siguiente, yo conseguí una frase que es la siguiente: la vida histórica de mi familia puede ser comparado con la del gran Cicerón, modestia aparte. Sería preferible, decía él, vivir entre las fieras antes que vivir en la República Dominicana. Si eso fuera así de manera determinante, no puedo decirlo por un resentimiento. Puedo decirte que realmente nunca casi pasa que los héroes que dan su sangre, su sacrificio en la historia, son recompensados, por lo menos ni siquiera con el reconocimiento. El patricio Juan Pablo Duarte y los trinitarios son un ejemplo de eso. ¿En su familia se ha vivido semejante situación? En la familia se ha vivido momentos que son estelares para la República Dominicana. Yo puedo decirte... ¿Pero han tenido la aprobación o no han tenido el reconocimiento? Bueno, yo te puedo decir lo siguiente, Gregory. Si yo te hago el recuento, tú te vas a enterar, y el querido público, ¿verdad?, que nos asiste, y que muchos, como dijiste, tus jóvenes no conocen el historial precisamente de la familia Cedeño. Mi padre, Pedro Rolando Cedeño, fue síndico de Higüey 2 veces, en los años antes del 30, y fue un antitrujillista. Y ese Pedro Livio Cedeño, el nombre de Pedro Livio Cedeño es porque él era Pedro Livio Castillo, y quien reconoció a Pedro Livio, que es mi primo hermano e hijo legal, hermano legal, es porque lo reconoció mi padre. Pedro Livio Cedeño. ¿Por qué su padre, Pedro Livio Castillo, Pedro Livio Cedeño, su padre? No, Pedro Rolando Cedeño Herrera
Ajá. fue mi padre. Sí, Pedro Rolando. Reconoció a Pedro Livio y le puso los dos apellidos. Ya. O sea, que son Pedro Livio Cedeño Herrera. Y mi papá Pedro Rolando Cedeño Herrera. ¿Y qué razón familiar hubo para que su padre tuviera que a su sobrino reconocerlo? Yo me encontré con el profesor Casab un día, precisamente en una clínica por accidente, y el le profesor llamé... Roberto Casab se refiere. Casab, le llamé la atención, le dije, mire, profesor, yo quiero decirle a usted un dato histórico importante. Es sobre Pedro Livio Cedeño Herrera, que era el hijo reconocido por mi papá Pedro Rolando Cedeño Herrera. Él sería entonces Pedro Livio Castillo. Se dice, y yo no lo tengo el dato confirmado exactamente, que Pedro Livio iba a casarse con Josefina Pimentel y él era militar. Y los militares Trujillo no le permitían que tuviera un solo apellido. Y por eso se produce el reconocimiento de Pedro Livio Cedeño Herrera. Que dicho sea de paso, la historia de Pedro Livio Cedeño Herrera no comenzó solo con la muerte de Trujillo el 30 de mayo. Yo quiero que tú sepas que yo me encontré un día con Euclides Gutiérrez Félix en su despacho y él me dijo a mí, Cedeño, yo conocí a tu hermano Pedro Livio Cedeño. ¿Cómo? Mi papá era un militar, capitán, el capitán Gutiérrez, y llegábamos al lugar donde Pedro Livio Cedeño administraba, creo que la batería Hércules, y Pedro Livio Cedeño, ya civil, le decía al papá de él, mira, Gutiérrez, ¿cuándo vamos a matar a ese? Ya tú sabes por dónde van las cosas. Pedro Livio Cedeño tiene otra historia. Tuvo un altercado siendo militar con el general, creo que es Payá, y yo quiero que tú sepas que se fueron a los tiros. Te estoy hablando de la misma era de Trujillo. Ese Pedro Livio Cedeño que participa con los otros héroes del 30 de mayo es que tiene una participación determinante en la muerte de Trujillo, y si tú has leído el libro Malfiní del general Soto Jiménez, te das cuenta que él dice que Pedro Livio Cedeño es la figura más importante en la muerte de Trujillo. Y la prueba al canto. Quien sale herido ahí es Pedro Livio, no estaba en un carro. Él se tiró del carro a matar a Trujillo. Pero las cosas de los Cedeños no paran ahí. Arévalo Cedeño, mi hermano, tenía 33 años, estalla la Revolución de Abril, él es el presidente de la Cámara de Diputados en armas y muere en la mesa de negociaciones con los Estados Unidos, la intervención del 65. Literalmente en la mesa, en el momento que se estaba negociando. En el momento que se estaba negociando. ¿Y qué sucedió? ¿Qué evento Le sucedió? dio un ataque cardíaco y eso lo recoge el expresidente Jorge Blanco en un libro diciendo que Arévalo Cedeño hubiese sido presidente de la República porque tenía la capacidad a los 33 años. Y el profesor Juan Bosch le dedicó un libro que se llama La democracia de la República Dominicana, no me acuerdo, no sé si tú recuerdas el título de ese libro de Juan Bosch. ¿Arévalo era mayor que usted o menor que usted? Arévalo era mayor que yo. Entonces vamos diciendo a los cedeños, Pedro Rolando Cedeño, Pedro Livio Cedeño, Arévalo Cedeño, pero ahí no se para la cosa. Nosotros entonces teníamos un hermano en la clínica Cedeño, el doctor Manuel Aquiles Cedeño, que curaba a los comunistas y estuvo preso en varias ocasiones por esa razón. Estamos hablando década del 60, 70. Del 78, del 66 en adelante, inmediatamente que asumió Balaguer en los 12 años. Pero oye bien un dato personal mío. ¿Tú sabes quién es el primer golpeado contra el golpe de Estado? Yo estaba en Higüey con un pariente mío, Conrado Cedeño. ¿Sabes lo que pasó? Que fuimos a arengar a los estudiantes en el liceo. Y cuando estábamos arengando a los estudiantes, nos agarraron presos, él se pudo escapar, y a mí me metieron preso y me dieron un galletón tremendo, me metieron preso. De todas maneras, acuérdate que Inbel Barrera mantuvimos un vínculo con él y me trasladaron al mayor, pero ahí está la historia para decirte eso. Te estoy diciendo entonces cómo hemos participado. Macho Cedeño, Antonio Cedeño, mi hermano, describe con lujo de detalle qué pasó cuando Pedro Livio Cedeño mata a Trujillo.
Y es que me recogen en Higüey a mi padre y a todos los hermanos varones, donde estaba Pachín, Arévalo, Rafael, Antonio, Víctor Livio y Manuel Aquiles. O sea, los cedeños hemos estado completamente entregados sin nunca pasar factura en este país, Gregory. En ese momento que ocurre el asesinato de Trujillo, donde el tiranicidio. Exactamente, te iba a corregir. Gracias por decir. Pues, sí, no fue un asesinato realmente. Bueno, el evento donde muere Trujillo sí. y su hermano legal sí. y primo hermano, sí. Pedro Livio, tiene una participación donde él resulta herido, luego es curado por el doctor Marcelino Vélez en la Clínica Internacional. Y no te olvides de lo que dice José Joaquín Puello. Tú conoces esa historia de José Joaquín Puello, que relata que Pedro Livio Cedeño llega a la clínica, que lo llevan, porque ellos tenían un pacto. El que saliera herido había que matarlo, ¿verdad?, para no dejar huellas. Sin embargo, lo llevaron donde el doctor Vélez Santana y él dijo, no, hay que llevarlo a la clínica internacional de la época. Y ahí dijo Pedro Livio Cedeño, lo relata José Joaquín Puello, que fueron a interrogarlo a Pedro Livio, herido, le metieron un fusil por ahí por la herida, y él dijo, sí, mala palabra, matamos al jefe, y si vuelve a nacer, lo volveríamos a matar. O sea que ese hombre nunca en la vida tuvo un dejo de miedo. Es el valor hecho hombre. ¿Y qué datos consiguieron esos interrogadores en ese momento? No, de se ha Pedro Livio? comprobado que Pedro Livio Cedeño no habló. José Joaquín Puello está vivo y dice que en ningún momento. A él lo trasladan después a Pedro Livio Cedeño al Centro Médico de San Isidro, al Hospital de San Isidro, y vino Berrelet, ¿tú te acuerdas? Ha habido ese periodista famoso. Lo interrogó, hay una foto histórica donde Berrelet está interrogando a Pedro Livio, y Pedro Livio lo mira así, con valor, sosteniendo siempre que que mataron a Trujillo por el deber patriótico de hacerlo. Y además, si de ese grupo apareciera alguien que tenía un tipo de familiaridad con Trujillo, o se hubiese beneficiado de Trujillo, ese no fue Pedro Livio Cedeño. De la misma manera que mi familia, los cedeños, que te he mencionado, nunca nos hemos beneficiado y hemos pasado por pequeños puestos, si se quiere. Víctor Livio, mi hermano, como tú sabes, fue ministro sin cartera. Mi hermano Víctor Livio fue de la Junta Monetaria. A Víctor Livio Cedeño le quebraron el banco. A nosotros nos despojaron del cortecito, nos despojaron de la tierra de Valladolid, que tú sabes que estamos luchando de una expropiación que hizo Balaguer. Alrededor de 30 años tiene esa situación. Exactamente, y ganamos eso y hemos estado esperando que algún gobierno, claro, ni Balaguer, ni ningún régimen, ni el PLD tampoco, ¿entiendes? No iban a nosotros a reconocer, porque es que nosotros hemos estado, Gregory, ahí, siempre al pie del cañón. Te puedo decir que mi hermano, el médico, le dan un tiro con una pistola 45 porque él instaba a un mayor del ejército, que era su compadre, para que conspirara contra Balaguer. Esa es la situación. Bueno, Gregory, esa es la parte, ¿verdad?, que realmente... Quisiera volver al tema de Trujillo, del 30 de mayo de 1961, sí, cuando a Pedro Livio lo llevan para buscar su recuperación por las heridas que sufrió. A partir de ese día, ya muerto Trujillo, su padre, ustedes, ¿tuvieron alguna reacción por parte de las autoridades todavía del momento? Mira, Gregory, eso es un drama que a mí realmente me toca la fibra más sensible del corazón. A mi padre, a mis hermanos, ¿verdad?, lo agarraron una parte en Higüey, otra parte en la capital. ¿Cuántos días después? 2 días después. Entonces, de Higüey nos trajeron a Manuel Aquiles, que era el médico pitico de la clínica, a Víctor Livio y a mí, y trajeron a Macho y Cedeño, a Antonio, y Antonio Cedeño relata con lujo de detalle lo que pasó.
Yo tenía 16 años. ¿A usted también lo capturan? Claro, yo tenía 16 años. ¿Dónde está usted, en La Romana? No, en Higüey. Nosotros sí, acuérdate que nosotros somos de Higüey, netamente. 16 años, Víctor Livio 18, y los otros fue así. Todos nos trajeron. Saben que había una orden, se dijo, que tenía Ramfi, de que había que matar a todos los allegados y familiares. Imagínate tú, en esa época, ¿no? Pero realmente nosotros tuvimos suerte, porque la OEA llegó 5 días después, estando nosotros prisioneros en la cárcel de tortura del kilómetro 9 de San Isidro, y entonces al llegar la OEA dieron una orden de que todo lo que no tuviéramos nada ligado, ¿verdad?, al hecho, fuéramos despachados. Pero de ahí en adelante comenzó la peripecia de la lucha. Entonces nosotros entramos a Unión Cívica Nacional, nosotros toda la familia. Después apoyamos a Juan Bosch en contra del golpe de Estado. Después de ahí entramos en política con el PRD y estuvimos muy cercanos a un hombre que es uno de los hombres más formidables de este país, un patriota de los pies a la cabeza, que se llamó José Francisco Peña Gómez, a quien nos unió un vínculo extraordinario. El periódico El Sol es el periódico que realmente ayudó más que ningún medio en este país a que el PRD ascendiera al poder. Sin embargo, la cosecha del PRD, sobre todo con Jorge Blanco, fue la siguiente: pedirle a nosotros, a los Brea Peña, la esposa de Víctor Livio y a mí, que le vendiéramos a Leonel Almonte el periódico. Oye, el pago de Jorge Blanco en ese momento. Quiere decir que estos sacrificios que te estoy diciendo son puntuales. Y si hay alguna persona que quiera rebatir lo que yo estoy diciendo, tú puedes invitarlo para que contradiga lo que yo estoy diciendo. Usted ha mencionado el periódico El Sol. Yo quisiera sacar un capítulo con usted muy específico sobre ese periódico que fue en determinado momento uno de los principales diarios de República Dominicana, el matutino El Sol. Gregory, mira, Gregory, la importancia del periódico El Sol, quizás no en la línea que tú lo estás poniendo, era el periódico más pobre del país, pero que tenía mayor influencia política. Sobre ese aspecto iba a resaltar. Vamos a expandir esa explicación suya, porque a través de ustedes es que lo vamos a conocer, después de una pausa breve que vamos a hacer. Miguel Ángel Cedeño, con gran satisfacción esta noche lo recibo en la hora 22. Volvemos en breve. Hoy con nosotros Miguel Ángel Cedeño, parte de una familia que ha estado bastante ligada a lo que es historia importante de República Dominicana. Y vamos en este momento, al retornar de la pausa, a tocar la parte de cómo nace el periódico El Sol. Sin embargo, le decía en la pausa que hay un espacio de tiempo que yo quisiera también para el televidente y para quien le habla también, que usted identificara, y es lo que mencionábamos en el segmento anterior, donde luego de ocurrida la muerte de Trujillo, ustedes son su familia, sí, detenidos, usted y su padre en La Romana, su hermano acá. En La Romana no. En Higüey, sí, perdón, en Higüey, sí, en Higüey, otra parte acá. Quisiera saber el desenlace y qué tiempo duró esa detención y bajo cuáles circunstancias y qué episodios ustedes vivieron en un momento en que sus vidas, se entiende, estaban en peligro después de fallecido Trujillo un par de días antes. Sí, te agradezco que tú me preguntes, ampliando un poco esa etapa de nuestra vida, y la más trágica realmente. Hay que saber, Gregory, y la mayoría de la juventud no lo sabe, pero todos los que tienen un poco más de edad, que conozcan la era de Trujillo, sabían que ese era un terror. Y que cuando matan a Trujillo, mis hermanos, Víctor Livio, yo, Manuel Aquiles, estábamos en Higüey, otros estaban en la capital. Esa tarde nos llegamos
mi mamá nos dice, vengan acá mis hijos, que mataron al jefe. Y nosotros decimos, ¿a quién? ¿Cómo? O sea, imagínate, nosotros teníamos cierto conocimiento, porque hemos estudiado de pequeño, tú sabes, ligado a una familia que lo que ha sido son profesionales del derecho, médicos, abogados, oye, ha descollado en toda esa parte. Y realmente mi mamá nos dice así, y nos dice, ¿qué? Y nosotros, ¿cómo es la cosa, querida, que le decimos? Dice, eso no es lo peor es que ahí está Pedro Livio Cedeño. ¿Cómo? Pedro Livio Cedeño, sí, su hermano, porque así era que nos reconocían, Pedro Livio Cedeño. Vengan para acá, nos trancaron en una habitación. Y un guardia, oye bien, lo que tú veas, que siempre aparecen personas que no tienen miedo, ¿sí? Se apareció de noche a decirle a mi mamá, doña Isabel, los muchachos que estén tranquilos, lo van a venir a buscar. Y efectivamente, al otro día temprano, de la Fortaleza Osama nos llevaron, nos metieron en una solitaria, a Manuel Aquiles, a Víctor Livio y a mí, y en la noche, a las 12 de la noche, nos sacaron en un jeep militar hacia San Isidro. Y cuando llegamos a la cárcel de tortura de San Isidro, que era la de Ramfi de Radamés, habían junto con nosotros más de 150 personas, familiares, allegados, ¿verdad?, a los familiares que habían participado en el tiranicidio. Y yo quiero que tú sepas, Gregory, que ahí había el infierno de Dante. 150 personas alrededor. Porque eran, imagínate, todos los familiares que nos llevaron. ¿Hombres presos. Todos? No, hombres y mujeres. Y déjame decirte lo peor, todos desnudos en la cárcel, en esa cárcel. Y los gritos en la noche que se sucedían, sencillamente te lo digo, como aquella frase de Dante, todo el que entre aquí que pierda la esperanza. Nunca pensábamos que íbamos a salir vivos de ahí. Huáscar Tejeda no pasó con los testículos brotados, el general Estrella. ¿Usted conocía a Huáscar Tejeda? Yo conocía a Huáscar Tejeda cuando fue a construir el Parador de la Vida, el Partido Dominicano en Higüey. Un verdadero héroe. Ese Pedro Livio, Huáscar, Pastoriza Neré, son personas. El general, ¿cómo se llama? El teniente Amado García. Tú puedes escoger ese grupo entero. Son héroes con mucho valor, pero esos son personajes que hay que reconocerles que no tenían ningún vínculo real con Trujillo, ni con la familia, que no se habían beneficiado de Trujillo. De la misma manera que todos los sacrificios de nosotros hemos hecho por este país, nosotros nunca hemos pasado una factura. Al contrario, el cortecito, una historia que tú sabes, fuimos desprendidos de esa propiedad que era herencia de nuestro padre. Vaya ahí, ve que ahora por lo menos, Gregory, hay una intención de este gobierno histórico de Luis Abinader, lo puedo decir así, porque Víctor Livio y yo, mi hermano, los apoyamos a él, lo apoyamos desinteresadamente. Y nos preguntado, ¿y qué ha pasado con las cosas de ustedes? Y le dijimos, nosotros hemos estado esperando por muchos años que a nosotros se nos devuelvan, por lo menos en parte, las cosas que se nos han confiscado, Valladolid, Cortecito, etcétera. El Banco Dominico Hispano, que fue víctima también de una conjura, como dice Víctor Livio, donde participaron grandes banqueros que no hay que mencionar en este país, y se desbarató el Banco Dominico Hispano, que venía con una fuerza extraordinaria, porque Víctor Livio, mi hermano, no se te olvide, había venido de París, donde había estudiado 4 licenciaturas y un doctorado, ciencias políticas, responsabilidad civil, y aquí están los aportes de Víctor Livio, que es bueno decirlo ahora, déjame aprovechar, yo creo que habrá que hacer otro programa. Lo que me tiene que tener pendiente, don Miguel Ángel, es sobre lo del periódico El Sol. No, de ese tránsito que ustedes tuvieron y ya están en San Isidro, en la cárcel de tortura, sí, donde usted indica que había alrededor de 150 familiares de los perpetradores. Familiares y allegados. Y allegados. Por ejemplo, cada uno de esos que estaban en la cosa tenían gente que trabajaban. Y a todos, nos recogieron a todos los que tuviéramos un vínculo. ¿Y cuál fue la suerte de ese grupo tan grande de personas? Bueno, de ese grupo, de todos los que estaban ahí, fuimos depurados,
y realmente despachado lo que no teníamos ningún vínculo real con el asunto. ¿Usted y su familia qué tiempo permanecieron ahí? Permanecimos alrededor de una semana. Una semana. Solamente, sí, ¿Y qué sucedía en esa semana? En esa semana nosotros nada más oíamos las torturas y los gritos. Nosotros no fuimos torturados, ni tuvimos los gritos, porque además el capitán del ejército en Higüey y la gobernadora, que era apellido Valdés, ¿verdad?, mandaron una carta diciendo que estas familias nunca habían participado, ¿verdad?, en ningún acto contrario a Trujillo, y esa era la verdad histórica. ¿Y a quién enviaron esa carta? Esa carta la mandaron, me parece que fue al mismo Ramfi, es lo que yo entiendo. Pero de ese grupo enorme, de toda esa cantidad de personas, acuérdate que mataron a Pedro Livio Cedeño en la Hacienda María, sí, al general Estrella, a Huáscar Tejeda y a Pastoriza. Eso tú lo conoces, ¿no? Claro, ese fue claro. el destino final. Pero otros sufrieron mucha tortura. Y después de ahí, acuérdate que vino la transición, donde nosotros sí éramos perseguidos, porque nosotros entonces inmediatamente comenzamos a incursionar en la política. Ya. Vamos a hablar del periódico El Sol, sí, cuando tú creas más o menos. Claro que sí, claro que sí. Yo te tenía usted, aquí. No, pero mencione lo de Víctor Livio, bueno, que usted iba a mencionar. Víctor Livio. Que mencionaba lo de Banco Dominico Hispano y su preparación en Francia. Este es el currículum de Víctor Livio, lo estoy haciendo, tú sabes cómo, como una especie de declaración pública de un hermano. En estos momentos, mi hermano Víctor Livio Cedeño está pasando por un estado de salud delicado, y realmente no voy a dejar de aprovechar. ¿Qué edad tiene Víctor Livio? Víctor Livio tiene 80 años, yo tengo 78 años. Estamos hablando ya, ¿verdad? Aquí yo tengo todo el currículum de Víctor Livio, los estudios superiores, en el extranjero, Universidad de París, donde te dije que hizo 4 doctorados. Aquí está la experiencia en docencia, fue profesor, las materias impartidas, que son todas las de Derecho, funciones públicas, fue miembro de la Junta Monetaria. Víctor Livio también fue secretario sin cartera. Y no te olvides que en el 84 el periódico El Sol enfrentó a Salvador Jorge Blanco. No, ya siendo nosotros lo que habíamos hecho presidente a Jorge Blanco, en cierto modo, el único periódico, ¿verdad? Nosotros entonces, Víctor Livio Cedeño lo nombraron secretario sin cartera, una manera de aplacarlo, o sea, como quien dice. Después entonces tenemos aquí otras cosas de Víctor Livio, la función privada, fue presidente del Banco Dominico Hispano, y ha descollado grandemente. Hay un politólogo. ¿Qué tiempo permaneció Banco Dominico Hispano abierto? El Banco Dominico Hispano alrededor de unos 5 años. Pero recuérdate. Tuvo un crecimiento muy interesante, vertiginoso, porque acuérdate, Dominico Hispano es una idea de Víctor Livio Cedeño, mi hermano, fundamentalmente, ¿no? Claro, el banco entró en problemas y de ahí se desprende también cuando nosotros fuimos despojados, porque era la garantía del banco, unas 3 millones de tareas de tierra con playa, y eran 5 millones de pesos, de dólares lo que dieron, en lo que están envueltos los Matutes y otros, y nos despojaron finalmente de esa propiedad. Todavía eso está pendiente en el Banco Central. Había un contrato donde se decía que esos 5 millones se convertían en 14 millones de dólares, pero eso no te lo voy a explicar ahora porque tomaría mucho tiempo. Sí. ¿Y sabes lo que pasó? Que en vez de depositar los Matutes en el Banco Central y el Banco Central en un certificado, sí, se quedaron con el dinero y nos despojaron. Eso es una historia que podríamos hacer otro programa más claro que sí. El periódico El Sol. ¿Cómo surge el periódico El Sol? Mira, el periódico El Sol, su origen es en Santiago, pero recuérdate que lo manejaba, el primer director fue Radamés Gómez Pepín, pero en Santiago. Ahí estaba Brea Peña y otros empresarios santiagueros. ¿De qué año hablamos? Estamos hablando del año 1974, más o menos, 73, 74. Vino para acá, el banco. ¿Por qué es que hay problemas con el periódico El Sol? Porque el periódico El Sol era antibalaguerista y siempre fue ahogado. Pero además era el periódico comunista, entre comillas, no sé si tú comprendes, ¿no? Y es lo que estábamos con José Francisco Peña Gómez todo el tiempo, que era realmente el verdadero líder del PRD. Participamos entonces en las luchas intestinas entre Jacobo Magluta, Peña Gómez, Jorge Blanco, que no permitió que subiera Jacobo, sin embargo terminó preso,
porque esas son las cosas que hay que ver en este país. Así, entonces Víctor Livio termina siendo director del periódico porque se casa con la hija de José Brea Peña, con Ana Josefa Brea. Tú conoces la familia Brea. Tú has oído hablar de Radio Comercial, sí, que era la voz del PRD. Y entonces, al casarse con Ana Josefa y con la capacidad de Víctor Livio, don José Brea Peña lo nombra que dirija el periódico. Muere don José Brea Peña. Finalmente, los hermanos de Ana Josefa y ellos llegaron a un acuerdo para que se quedara Ana Josefa, Víctor Livio y otros al frente del periódico El Sol. Y la batalla del periódico El Sol habrá que escribirla, no con aquel himno pequeño que decía por la mañanita sale el canillita pregonando el sol. Mañanita sale canillita pregonando el sol. En su diaria danza sueña la esperanza de un mundo mejor. Por la nochecita vuelve el canillita donde su mamá, llevando el centavo triste y manoseado, crece su verdad. Por esta verdad vive el sol, lucha el sol. Lea El Sol y únase a la verdad de los hombres de El Sol, el periódico que vende porque la gente lo entiende. Cada mañanita sale canillita pregonando el sol. Yo recuerdo ese. Eso es histórico. Sí, yo recuerdo ese comercial. ¿Quién hizo ese comercial? ¿Usted recuerda? Yo no estoy seguro, no tengo ese dato con precisión. Sería Freddy Ortiz, Nandy Rivas. Posiblemente. Vergés Peña, ¿quién sería? Posiblemente podría ser Nandy Rivas. Ya. Por ahí que viene. Lo que yo quiero es que tú me excuses si realmente las emociones... No, este espacio es suyo, don Miguel Ángel. No, yo este sé, espacio es suyo. Pero es que tengo tantas cosas que se y hay en sus palabras mucha emoción, y estoy seguro que muchas personas de quienes le están viendo a usted ahora, pues se remontan a esos momentos, y quienes no conocen, como le dije al inicio, es importante que usted nos retroalimente de esa parte. El periódico El Sol fue bastante combativo en la época de los años de Balaguer, en los primeros 12 años, una playa de periodistas muy importantes. Por ahí desfilaron, tú lo sabes, hay periodistas todavía que han llegado a ser directores de medios, en todos los medios de este país. Hay gente que se formaron en el periódico El Sol. Yo recuerdo que Melton Pineda estuvo trabajando muchos años allá, Fermín Arias Beliar. La historia de Melton es una historia importante, porque Melton era fotógrafo, y después se convirtió en lo que ha sido realmente, ¿no? Un hombre combativo, ¿no? Pero por ahí pasaron Quiterio Cedeño, Juan Bolívar Díaz. Quiterio Cedeño es familiar de ustedes, y yo correcto. Tenemos un vínculo familiar y una relación muy buena. Mira, quiero decirte hace algo. unos días, Quiterio Cedeño emitió unas declaraciones en torno a la salida de circulación del periódico El Sol. Yo quisiera que usted toque ese tema, si es posible. Mira, eso toca un poco una fibra sensible, lo digo sinceramente. Pero es bueno, te agradezco que me lo haya dicho. Porque en ese momento, Quiterio Cedeño, en esas expresiones que dijo, y yo no lo culpo porque uno a veces tiene, ¿verdad?, los años, quizás él mismo lo reconoció en el programa. Quiterio decía como que había sido un poco de culpa de Víctor Livio de que el periódico no siguiera, porque no tenía espíritu empresarial. Eso es lo único, eso no es una verdad histórica. Que Víctor Livio sí tenía y tiene la capacidad, un hombre que viene de la Sorbona de París, como poco, crea un banco. Y realmente pero el periódico El Sol nació natimuerto por su misma condición de lucha. Y otra cosa que dijo Quiterio es que él y Juan Bolívar Díaz fueron los héroes de que se dijera aquella famosa frase, el cambio va, cuando ganó don Antonio Guzmán a Balaguer. ¿Y quién fue que dijo entonces? Ese cambio va, es producto, tú sabes que de Juan Bolívar sí, de Quiterio, pero de Víctor Livio Cedeño también. ¿Cómo es posible que Quiterio diga que Víctor Livio él lo saca de contexto? Víctor Livio era el director del periódico El Sol en ese momento y sigue siendo uno de los hombres más capacitados de este país.
y entonces no iba a tener capacidad para apoyar las causas que nosotros, por las cuales veníamos desde Pedro Livio Cedeño. Así que me perdone Quiterio, yo no quiero hacer un enfrentamiento con él, no es bueno, en definitiva claro. Hemos tenido un vínculo muy bueno, muy sano, y sobre todo mi mujer y yo lo queremos mucho a él y a su familia. Sí, pero es bueno que sí usted dé su opinión y su punto de vista, sobre todo cuando lo que se dice por parte de ustedes queda como elemento de conocimiento de la historia que ya vivimos, entonces la edificación correcta es importante. Era ¿a qué periódico visitaba en esa época Peña Gómez? Al periódico El Sol. ¿Con quién se reunía? Con nosotros. Acuérdate que el periódico El Sol tuvo varios directores después que ellos salieron. La causa oficial, el motivo oficial, la razón pública por la cual periódico El Sol deja de circular, ¿cuál fue? Bueno, después, por favor, de una pausa para venir al segmento final de la hora 22. Miguel Ángel Cedeño con nosotros. Don Miguel Ángel Cedeño, el periódico El Sol, que supongo que duró algunos 15 años circulando a nivel nacional, ¿por qué termina su circulación? ¿Por qué muere ese medio periodístico? Ya, Gregory, comencé diciéndote lo siguiente. No podía estar vivo un periódico en contra de Joaquín Balaguer de los 12 años, del crimen organizado, del robo que combatía el periódico El Sol. No había un empresario que se atreviera en la era de Balaguer a darle un anuncio al periódico El Sol. ¿Y cómo iba a subsistir un medio en esa forma? ¿Por qué ustedes se enfrentaban a Balaguer? Yo me tengo que reír. Balaguer representaba el trujillismo. Y todo lo que el periódico El Sol hizo, sus propietarios que ya te he mencionado, Víctor Livio, nosotros, los directores que pasaron por ahí, que hay que reconocérselo a todos, fue la lucha permanente contra la dictadura de Balaguer. Y no se atrevía en este país ningún empresario a dar un anuncito. O sea que era arañando, como decíamos, y a veces nosotros no teníamos ni siquiera el papel, el dinero para comprar el papel en la época. Y teníamos que salir a buscar. ¿Cómo se sostenía? Porque era una plantilla importante de periodistas, empezando por ahí. Mira, buenos solo periodistas. El desprendimiento puede explicar realmente eso. Yo puedo hacer un parangón ahora mismo y decir, 10, 12 periodistas de este país tumbaron a los 12 al régimen del PLD, de la corrupción. Te lo puedo mencionar alguno ahí. Si fuera necesario, no es necesario. Y eso precisamente hicimos nosotros, solos. Y parte de eso que combatieron al PLD fueron parte, lo sabes, de la plantilla, en la dirección, medio, etcétera, del periódico El Sol. Ahora, como dijo Quiterio Cedeño, ni la gente del periódico El Sol, ni los cedeños, ni los periodistas que hemos combatido la dictadura, el crimen, el robo, no es que se busque una compensación, ni siquiera hemos tenido reconocimiento. El único que se ha acercado a nosotros en esta etapa y a otros es el presidente Luis Abinader. Y no es que yo ahora vengo a defender a Luis Abinader porque nosotros los cedeños no hemos comido una menta. A pesar de que tenemos ahora mismo un funcionario, hijo de Víctor Livio, Víctor Emanuel Cedeño Brea, que es intendente de Valores. Pero no es intendente de Valores por una cuña, es por la capacidad, por el currículo que tiene. Que cuando lo examinaron en Palacio dijeron, este muchacho es 35 años. Sí, nombrado recientemente, varios meses. Exactamente. Entonces esa es la razón de que el periódico El Sol muriera. Tú sabes lo que yo perdí mi casa. Yo hipotequé la casa, compramos una planta, Víctor Livio y yo, para que El Sol siguiera. Pero Jorge Blanco y ese régimen, eso da pena. Pedimos a nosotros que le vendiéramos el periódico a Leonel Almonte, en vez de decir, vamos a apoyarlo en este periódico para que el periódico siga siendo, ¿verdad?, el ariete fundamental en este país. ¿Y hubo conversación en algún momento, entiendo, con Leonel Almonte? Él nos dijo a nosotros,
Jorge Blanco, que nos reuniéramos Ajá. con Leonel Almonte. Y cuando fuimos a Leonel Almonte pensando que iba a haber el banco, que iba a haber, era que decía el presidente que le vendiéramos el periódico. Eso es historia de gente que están vivos. ¿Quiénes se reunieron con Leonel Almonte? Con Leonel Almonte nos reunimos Víctor Liv y yo en una villa en Casa de Campo. Pero que fuimos allá porque si el presidente dice, vayan a tomarse una casita de café con Leonel Almonte, pensábamos que era porque Leonel era un banquero. Y a lo mejor íbamos a tener alguna una facilidad inyección. crediticia. No, que era que le vendiéramos el periódico. Ese fue el pago que hizo Jorge Blanco. Muy bien, y la manera con que Leonel Almonte le propone No, eso. como hacen los banqueros malos. Dijo, no, yo estoy aquí porque el presidente me dijo que ustedes venían para acá para que hagamos un negocio. ¿Cómo que hagamos un negocio? Y Víctor y yo dijimos, no, mira, Gregory, la historia hay que decirla así. ¿Tú sabías lo que pasó ahora con el lío grandísimo de Hacienda, de una cosa que está por explotar? Nosotros tenemos una cantidad de tierra que heredamos de nuestro padre, Pedro Rolando Cedeño Herrera en Valladolid. A nosotros se nos acercaron la gente de Hacienda del gobierno pasado. Lo que van a hacer es juzgados, lo que están investigados, para que nosotros cobráramos ahí en Valladolid. Y Víctor Liv y yo nos negamos rotundamente. Y dijimos que no, ya habíamos hablado con el presidente. ¿Abogados o funcionarios de Hacienda? Abogados. ¿Contratados por quién? Abogados que estaban metidos en eso, con los abogados que están ahora, fueron a hacer un contacto con nosotros. En Bellavista nos reunimos y Víctor Liv y yo, cuando oímos sonar un nombre que está pataleando muchísimo, dijimos, pero ¿cómo es posible que nosotros vamos ahora a cobrar, a echarse la paloma? Hemos estado años y años sin cobrar Valladolid. ¿Y le hablaron de algún monto? Nada, que íbamos a cobrar. ¿Tú sabes lo que significa 650,000 metros que tiene Víctor Livio? Y yo 650,000. Y los otros herederos que tienen otros millones, que tienen millones de metros. Y nosotros no accedimos. Porque además de eso, nosotros ya habíamos hecho el compromiso con el presidente Luis Abinader de apoyarlo, simplemente como le dije yo, y ahí está la historia, y él lo puede desmentir. Va a ser presidente si usted hace un gobierno decente, si combate la corrupción y pone a un procurador, y él dijo, procuradora independiente. Eso es historia patria. Ya. Y eso te lo puedo decir, lo puede decir el presidente, y eso no fue así. Muy bien, damos un poquito de reversa para terminar el episodio, porque es parte de la historia del periodismo, de los medios de comunicación en República Dominicana. Ustedes se negaron a vender ante una propuesta de Leonel Almonte el periódico El Sol. Una propuesta del presidente de la República. De ese entonces, de acuerdo a lo que usted indica. Blanco, sí. Entonces, la conversación en la respuesta de ustedes, ¿qué motivación tuvieron ustedes para indicarle a él que no aceptaban la propuesta? Tú conoces la lucha ya de los cedeños. Ya. Conocía antes de refilón. Ahora la conoce, ¿verdad? A viva voz, por un vocero autorizado, como se dice. Cuando ese hombre nos plantea a Víctor Liv y a mí esa situación, nosotros nos miramos, nos reímos y dijimos, así nos pagaron, porque el periódico El Sol hizo presidente a Jorge Blanco. Esa tirada de los 120,000 periódicos para cuando ganó Jorge Blanco, también. Lo que hizo el periódico El Sol a favor de Peña Gómez y lo que hizo a favor de Antonio Guzmán. Eso es historia patria. Y como es que un presidente tiene, en cierto modo, no voy a decir, porque con los muertos no se pelea, que realmente venderle el periódico. O sea significaba que vendiéramos nuestros sentimientos. Pero quizás por la situación económica que ustedes estaban pasando, hubiera sido quizás una medida empresarial conveniente, pero lo rechazaron. Pero yo te voy a decir una cosa. ¿Tú sabes quién también? Pepín Corripio también estuvo a punto de comprar el periódico El Sol. Y tú sabes lo que hicimos nosotros, que también le dijimos a Pepín Corripio que no, son figuras que están ahí. Yo no vengo a mentir aquí, y don Pepín está ahí. Y es un hombre que yo hasta aprecio, porque hasta fui una vez abogado de empresa de él. Eso ha sido los cedeños, esa situación a lo que se nos ha llevado. Y eso llora ante la presencia de Dios.
No me provoque más, porque la verdad Muy bien. es que... Entonces, ¿en qué momento ya definitivamente sale de circulación el periódico El Sol y qué explicación dieron ustedes a la ciudadanía en ese momento? No, El Sol se fue, naturalmente, se fue desgastando, no había dinero, no había condiciones ninguna para que siguiera, las nóminas nosotros teníamos que salir a buscar préstamos, gente que cooperaran, otro y todo. Y además de eso, otra cosa, las luchas intestinas del PRD contribuyó mucho con eso. Y sobre todo lo más agradecido del presidente como Salvador Jorge Blanco. Eso es la verdad histórica. O sea, el que mejor se portó con el periódico El Sol fue don Antonio Guzmán y su hija, Sonia Guzmán, que una vez estábamos tan desesperados que solicitamos un préstamo al presidente y lo concedieron en esa época, 200,000 pesos, oye, para ver si el periódico podía subsistir, y se agotó todo, no había manera. Ahora, que se sepa que los cedeños no nos vendimos, no nos dejamos comprar, y que todavía al día de hoy somos realmente hombres y mujeres de esta familia, profesionales, todos dignos, y realmente no le debemos ningún favor a ningún gobierno. Yo le dije en una carta al presidente Luis Abinader, no estamos pidiendo nada. La sangre y los sacrificios de los cedeños nunca han sido cobrados porque no pasamos factura. Pero por favor, que nos paguen las expropiaciones, que nos resuelvan el problema del cortecito que está ahí. Eso le corresponde hacer el pago a Hacienda. Eso no es Hacienda, eso ya no vamos a entrar ahí, porque te voy a decir una cosa, eso está ya en bienes nacionales, donde se está trabajando realmente para eso. Pero no es que nosotros estamos pidiendo ni ofreciendo nada, y nadie se ha atrevido, a los cedeños no hay nadie que se atreva a decirle, mira, para que dé esto. No sé si tú me entiendes. Claro que sí. Nos dicen que somos roca izquierda. Pero tenemos confianza que a lo mejor un día el presidente de la República va a dar su firma final, porque no le corresponde ahora hasta que el caso no llegue realmente depurado a Hacienda, porque tenemos todos los documentos que atestiguan que somos dueños de esos terrenos que fueron declarados de utilidad pública en el año 1975. Bien, ya cruzando al desarrollo que ha tenido de historia su familia, ¿cómo visualiza usted, cómo miran el futuro inmediato y a mediano plazo de nuestro país? Te digo la verdad, para mí particularmente el futuro es ahora. ¿Por qué razón? ¿Tú conoces en 200 años de este país que haya habido instituciones funcionando como ahora? La Junta Central Electoral, las cámaras de cuentas, un ministerio público con independencia, que debe ser también constitucional. ¿Tú conoces un presidente tan cercano a la gente? ¿Tú conoces un hombre que realmente no llega con un equipo a robar? La República Dominicana está en un momento culminante de su historia, con la mejor economía, con los mejores manejos. Y no me he comido de este gobierno ni una menta. ¿Y qué preocupación, si hay alguna, sobre el futuro nuestro usted tiene? La preocupación que yo tengo no depende, esa preocupación, de lo que está pasando en el Estado Dominicano en este momento, tan bien representado, ¿verdad? No te digo que es un dechado de felicidad, pero la preocupación mía es que las fuerzas, ¿verdad?, que se pasaron 20 años pudiendo haber hecho una República Dominicana culta, con buena educación, ¿verdad?, con una economía mejor, se dedicaran a otra cosa, a mirar para otro lado. Y que esa misma fuerza hoy en día, simplemente esas fuerzas lo que están haciendo es contraviniendo, oponiéndose de manera, pero rudamente, al verdadero progreso de la República Dominicana. A eso es lo que yo le tengo miedo. Y le tengo miedo a que la República Dominicana no tenga la conciencia suficiente para saber que nosotros tenemos que seguir con la democracia, pero no la democracia que nos tienen acostumbrados, sino a la democracia real, a la que se construye con la educación, la que se construye con la familia, la que se construye con los hombres
que quieren dar por este país como ha dado Duarte, Sánchez, Mella, los héroes del 14 de junio, el 30 de mayo. Eso es lo que yo espero del futuro de la República Dominicana. Esas fuerzas que usted indica que le preocupan, ¿las puede identificar por lo menos de dónde? El Partido de la Liberación Dominicana es una fuerza retrógrada. ¿Sí? Nunca en la vida han representado el valor que tuvo Juan Bosch, con el que nosotros convivimos muy bien, a quien Víctor Livio fue asesor también de Juan Bosch. Es Leonel Fernández, que tuvo la oportunidad, viniendo de abajo, y que con los ideales, y en vez de escoger los ideales de Juan Bosch, se va con los ideales de Balaguer. Esas son las fuerzas que realmente representan el retroceso de la República Dominicana. Y repito, no tengo cargo, no me he comido una menta, y lo único que tenemos nosotros en este país son los sacrificios de la sangre de nuestra familia y los hijos y los parientes de nosotros, que son gente seria y honesta, que son fundamentales porque son primero trabajo, la familia, Dios, la cultura y la amistad. Don Miguel Ángel Cedeño, agradezco mucho su participación iniciando el programa con la parte histórica, el relato de la familia Cedeño, básicamente la preponderancia que tuvo Pedro Livio, que ofrendó su vida, las vicisitudes que ustedes pasaron, el paso de ustedes por el mundo de la comunicación, del periodismo, con el periódico El Sol, la parte bancaria de Banco Dominico Hispano y ahora, cerrando el programa, esa parte que usted nos trae del momento presente de nuestro país. Gracias por haber estado en la hora 22. Gracias, te agradezco sobremanera. Realmente pido perdón a ti, a la audiencia. Para nada, usted ha manifestado lo que siente. Esas emociones están a flor de piel. Y lo único que yo pido a Dios es que este país siga enrumbando por una verdadera democracia, salud para ti, para todas las familias dominicanas y para toda la gente de buena voluntad. Bien, Miguel Ángel Cedeño ha estado con nosotros hoy día en la hora 22. Hasta mañana, Dios mediante.